Unidad. Bien, vamos a recuperar, retroalimentar un poco lo que hemos visto con antelación, sobre todo en cuanto a las fases procesales y los actos procesales. Dentro de las fases procesales, hicimos alusión en primer lugar a la fase preliminar. En esta fase preliminar vamos a desarrollar actos preparatorios. Ok, vamos a hablar de medidas cautelares. Bien, actos preparatorios, documentos, personas, cosas, información que requerimos antes de iniciar este proceso. El tema de las medidas cautelares. Las medidas cautelares ya mencionamos, lo que pretenden es asegurar el proceso, garantizar la comparecencia de las partes, por supuesto, asegurar que una vez que tengamos una sentencia, pues también se cumplimente la misma. Esto por lo que respecta en esta previa fase preliminar. Analizamos también que tenemos una fase expositiva con la presentación de la demanda, el emplazamiento, ok, la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. ¿De acuerdo? Para después continuar con una fase probatoria con el ofrecimiento de prueba, ok, la admisión, muy bien, por supuesto su desahogo, ¿sale? Muy bien. Bueno, antes del desahogo, la preparación, muy bien, para su desahogo. Después tenemos una fase decisoria cuando el órgano jurisdiccional emita una sentencia. Sentencia que puede ser interlocutoria, que es definitiva, y por supuesto la firme, cuando hemos agotado todos los medios de impugnación y bueno, se ha confirmado la resolución. Entre estos elementos tenemos lo que conocemos como la fase impugnativa, con recursos como es la reconsideración, como es la queja y como es la apelación. Muy bien. Y concluimos, mis queridos amigos, con la fase de ejecución. Muy bien. El cumplimiento de esta sentencia. Bien. Dentro de estas fases hay distintos actos procesales. Por ejemplo, actos del tribunal en esta fase expositiva, cuando se presenta la demanda, va a calificar si admite, si previene o si desecha. Esto sería la fase expositiva. Muy bien, actos del tribunal. Actos de tribunal en la etapa probatoria, por supuesto, tendría que ver con
el ofrecimiento de, bueno, sobre todo principalmente con la calificación sobre la admisión y su respectivo desahogo. En la fase decisoria, realiza actos cuando dicta la sentencia interlocutoria, cuando dicta la sentencia definitiva y cuando la sentencia es una sentencia firme para su cumplimiento, para su ejecución. Omití señalar en la fase preliminar los actos preparatorios y el tema de las medidas cautelares, que también, por supuesto, van a ser actos que realiza el tribunal. Y por lo que respecta a actos ejecución, mencionamos el pago, la diligencia de embargo, el remate judicial y, por supuesto, el cumplimiento de sentencia. Por lo que respecta a los actos de las partes, destacábamos la presentación de la demanda por la parte actora, la contestación de la demanda por la parte demandada, la reconvención por la parte demandada y la contestación a la reconvención por conducto de la parte actor. El ofrecimiento de prueba, tanto por la parte actora como la parte demandada, la preparación de los medios de prueba admitidos y bueno, por supuesto, el tema de los recursos que tenemos para interponer ante el órgano jurisdiccional la reconsideración, la queja y la apelación. Tenemos actos de tercero, principalmente durante el desahogo, por ejemplo, de testigos, de peritos, ok, declaración de terceros extraños a juicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos actos de naturaleza mixta. Todo esto es muy importante su comprensión porque de alguna manera, conociendo el desarrollo de todos estos temas, creo que podemos desarrollar una mejor exposición. Hablamos también de las comunicaciones procesales, hablamos del emplazamiento, hablamos de las notificaciones y por supuesto señalamos los diferentes tipos de notificaciones, destacando principalmente que hoy tenemos las notificaciones también a través de medios electrónicos, que es un tema muy importante que debemos destacar. Muy bien. Ok, a lo largo de esta clase hemos venido estudiando algunos conceptos fundamentales como son el proceso, la suma total de actos procesales que tienen como finalidad dirimir el conflicto y el procedimiento, que es cada una de las etapas procesales que debo llevar para que al final, con fuerza vinculante, se dirima el conflicto. También, por supuesto, hablamos de el plazo y término. Plazo. Tenemos un lapso de tiempo para la realización de un acto procesal. ¿Ok? Terminó el momento en que este acto procesal tiene que materializarse y de no hacerlo, bueno, entonces precluye el derecho. Muy bien. También, por supuesto, hablamos en relación, mis queridos amigos, de un concepto que habla sobre jurisdicción,
la potestad vinculante que confiere el Estado, principalmente al Poder Judicial, para que con fuerza vinculante dirima un conflicto. El límite a esta jurisdicción es la competencia. Y ese límite lo podemos establecer en competencia por materia, en competencia por territorio, en competencia por cuantía, en competencia por grado. ¿Ok? Entonces, mis queridos amigos, estos conceptos son muy importantes que nosotros los conozcamos. También, por supuesto, argumentamos dentro de esa unidad otros conceptos muy importantes como es el de la acción, la potestad que tiene la parte actora para reclamar una pretensión, ¿vale? Un derecho incumplido, un derecho vulnerado ante el órgano jurisdiccional para que éste califique si admite, si previene o si desecha, sale esta acción. Y bueno, la contestación por conducto de la demandada que opone excepciones, ok, a la acción presentada por la parte actora. Y también, por supuesto, mencionamos la reconvención. Bien, destacamos también, mis queridos amigos, la cuestión referente a, dentro de todos estos temas que estamos exponiendo, también, por supuesto, indicamos la naturaleza de este proceso, hablando, por ejemplo, de que los procesos se desarrollan, ¿sale? De forma escrita, ¿sale? Y también, por supuesto, algunas etapas se desarrollan de forma oral. La fase postulatoria en un procedimiento de un juicio oral, vamos a desarrollarla a través de fase escrita y la fase oral la vamos a dividir en una audiencia preliminar y en una audiencia de juicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzando, también distinguimos entre sujetos procesales y actores procesales. Dentro de los sujetos procesales, hablamos de la legitimación activa por conducto del actor y pasiva por conducto del demandado. Muy bien. Ok. Estos verifican la legitimación llamada ad causam. Y tenemos al dentro de los actores procesales, vamos a destacar lo referente con, por ejemplo, Ministerio Público, abogados de la parte actora, de la parte demandada, ok. Tenemos, por supuesto, al órgano jurisdiccional por conducto de jueces, por conducto de magistrados, en una instancia de amparo, los tribunales colegiados de circuito
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos terceros como son testigos, como son peritos y por supuesto los terceros extraños a juicio, excluyentes de preferencia, etcétera, etcétera. Por mencionar algunos ejemplos. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora, de todo esto que hemos expuesto, vamos a entrar, estimados amigos, al desarrollo de esta unidad, argumentando cuáles son las etapas del proceso oral civil y, bueno, también, por supuesto, cómo se va desarrollando. Los puntos que vamos a exponer en relación a esta unidad, vamos a hablar de introducción y objeto, ¿sale? La visión general del proceso oral civil y metas de aprendizaje, la fase postulatoria con la demanda, la contestación, la reconvención y trámites iniciales, la audiencia preliminar, la depuración, conciliación, fijación de hechos y acuerdos probatorios, la fase probatoria y audiencia de juicio, los principios probatorios, medios de prueba y su desahogo, la sentencia en terminación, formas de conclusión, requisitos de la defensa de la sentencia y sus efectos y las conclusiones. Muy bien. Ok, empezamos y revisamos lo referente con los objetivos generales. Vamos a comprender el marco normativo e identificar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regulan el proceso oral en México. Analizaremos las etapas procesales de forma detallada, cada una de sus fases y vamos a reconocer los principios rectores del sistema. Muy bien. Ok. La introducción a este juicio oral, destacamos lo siguiente. Ahí va. Introducción al proceso oral. El proceso civil representa una transformación significativa en nuestro sistema de justicia. Hace que el procedimiento sea más eficiente, sea mucho más ágil. Principios rectores que vamos a estudiar en su momento como la oralidad, la inmediación, la concentración y la publicidad garantizan un acceso más directo y transparente en la justicia civil. Hoy tenemos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares un procedimiento mucho más estructurado desde la demanda hasta la emisión de una sentencia. Bien, ¿cuáles son los principios rectores de nuestro sistema? Ahí va. Empezamos. Principios rectores, oralidad. Las actuaciones procesales se realizan de forma verbal, reduciendo el tema escrito, pues predominantemente. Dentro de los juicios orales en materia civil y familiar, vamos a tener, mis queridos amigos, que tenemos nosotros una fase escrita, la fase postulatoria, ¿sale? Esta es una fase escrita. Y tenemos una fase oral con, en este caso, con audiencias. La audiencia preliminar y con la audiencia de juicio. Muy bien. Ok. Continuamos y vemos, por supuesto, el principio de inmediación. Su señoría estará presente en cada una de las audiencias,
teniendo el contacto directo con las partes. ¿De acuerdo? Concentración. Las actuaciones procesales se van a realizar en el menor número de diligencias posibles, ¿sale? En el menor número de audiencia. Por ejemplo, si analizamos la audiencia preliminar, vamos a encontrar que alguna de las etapas que van a contener es la depuración, la conciliación, la, la presentación, ofrecimiento de medios de prueba, su respectiva admisión y, por supuesto, la citación para audiencia de juicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos y tenemos también, por supuesto, el principio de publicidad. Las audiencias son abiertas al público, salvo excepciones legales, en particular que en su momento se analizará. La estructura del proceso oral civil se conforma de la siguiente manera. Ahí va. Fase postulatoria. Presentación de nuestra demanda, ¿sale? Por escrito, la contestación, y si se presenta reconvención, hay que darle la oportunidad a la parte actora para que dé contestación a la reconvención. Ok. En esta contestación se pueden presentar incidentes y también excepciones procesales. Sobre estos incidentes, sobre estas excepciones procesales, en la audiencia preliminar, en esta fase de depuración, los vamos a resolver. Se invita a las partes a resolver el conflicto a través de la conciliación. Si resolvemos aquí y se cumplimenta la misma, vamos a poner fin a este procedimiento. De no ser el caso, vamos a continuar aquí con los acuerdos que versarán sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. ¿Ok? Muy bien. El ofrecimiento de prueba, admisión y, por supuesto, su preparación. Concluye con la citación para audiencia de juicio y llegamos a la audiencia de juicio con desahogo de pruebas y los alegatos que se van a formular. Y concluimos con la sentencia, pronunciamiento y lectura del respectivo fallo judicial. ¿Vamos bien? Ujú. Sí, Ok. maestro. Empezamos con la fase postulatoria. La fase postulatoria se va a desarrollar, sale principalmente a través de procedimientos escritos. Se van a plantear las pretensiones y defensas mediante escritos que delimitan la controversia a resolver. Se presentan los escritos formalmente, se exponen las pretensiones de la parte actora, la defensa de la parte demandada, mediante documentos escritos que establecen límites a la controversia.
se encuentra regulado por nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y, por supuesto, esto también va a verificar sobre la delimitación de la controversia. Estos escritos definen el objeto del litigio y establecen los hechos que deben probarse en las etapas posteriores. Los requisitos esenciales de nuestra demanda de forma muy general va a contener lo siguiente. Ahí va. Tenemos, por supuesto, los datos de identificación, nombre y domicilio del actor y también de la parte demandada, la pretensión clara y precisa que solicita al juzgador, los hechos, narración cronológica y clara de los argumentos que fundamentan la acción de la parte actora, los fundamentos de derecho, disposiciones legales en que se basa la pretensión y, por supuesto, documentos anexos, pruebas documentales, poder notarial del representante legal. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzando, estimados amigos, vamos a verificar lo siguiente. Bien. Documentos fundatorios y anexos. Los documentos necesarios para iniciar el procedimiento de juicio oral civil se dividen en documentos fundatorios y en anexos obligatorios. Documentos fundatorios. Aquellos en los cuales se basa la acción principal, contratos, pagarés y facturas, documentos que acreditan la personalidad, anexos obligatorios como son copias de la demanda, poder notarial, documentos probatorios mencionados y copias e identificación oficial. Estos son algunos requisitos de forma que nosotros tenemos que, por supuesto, considerar dentro de esta primera etapa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora avanzando, vemos que el órgano jurisdiccional, pues valorará lo que estamos presentando y tenemos, por supuesto, la admisión, prevención y desechamiento. La admisión, el órgano jurisdiccional considera que la demanda cumple con todos los requisitos legales y por lo cual ordena se emplace al demandado. La prevención. Si hay deficiencias subsanables, el juez requiere a la parte actora para que corrija dentro de un plazo determinado. Y bueno, en el caso de que no se cumplan con los requisitos legales, vamos a ver que si se tienen defectos insubsanables o no se atiende la prevención en tiempo, la demanda será desestimada por el juez. ¿Ok? Pero bueno, entonces vamos a tener que en el caso de que su señoría admita a trámite la demanda, bueno, lo que va a ordenar aquí su señoría es que se realice el emplazamiento a la parte demandada. En este emplazamiento le vamos a hacer del conocimiento a la parte demandada que hay un juicio en su contra y le vamos a dar un plazo para que para que éste dé contestación. Muy bien. Ujú. Ok, avanzamos. Entonces ya vimos lo que ocurre en esta primera etapa postulatoria. Dentro de todo esto que estamos comentando, mencionaremos también, por supuesto, lo referente al emplazamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es el emplazamiento? Es un acto procesal en la cual se notifica formalmente al demandado que hay una demanda en su contra.
y le concedemos un plazo para que dé contestación. Entonces, la notificación formal se va y con esto se le informa oficialmente al demandado que existe una demanda en su contra y se le entregan copias para el traslado correspondiente. Le damos un plazo para que dé contestación dentro del cual debe de dar contestación a la demanda presentada en su contra. Y bueno, cumple con las formalidades legales que ya hemos estudiado en la unidad anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos la contestación a la demanda. ¿Qué es la contestación a la demanda? La contestación podrá, en este caso, tener un allanamiento. El demandado acepta las pretensiones del actor, lo que puede conllevar a una sentencia inmediata, pues al no poner resistencia. También podrá negar los hechos y las pretensiones del actor y en la cual va a estar obligado el actor a probar sus afirmaciones. Y tenemos las excepciones que son defensas procesales o sustantivas que buscan desvirtuar la acción intentada por la parte actora. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tipos de excepciones procesales se podrán presentar? Dentro de las excepciones procesales, destacamos lo siguiente. Una, aquellas que atacan la validez del procedimiento judicial. Primera, incompetencia del juez. Cuando se considera que el juez carece de facultades para conocer del asunto, por cuestión de materia, por cuestión de cuantía, por cuestión de territorio. ¿Sale? En este supuesto, lo que le vamos a pedir al juez que deje de conocer esta causa al no ser competente para emitir esta resolución. Y por lo tanto le decimos, usted deje de conocer y remita la causa al juez que sí es competente para conocer la misma. Muy bien. Ok. Tenemos el caso de litispendencia. Sobre la litispendencia señalábamos, existe otro juicio pendiente entre las mismas partes por la misma causa, por la misma acción. Ya lo comentábamos con antelación. La controversia entre A y B. A principios del 2025 habíamos iniciado esta controversia. Dejamos de actuar, ya no pusimos atención, pues qué es lo que se estaba desarrollando y como consecuencia, sale en el mes de junio del 2025, volvemos a iniciar la acción, pero cuando da contestación el demandado, en ese caso, dentro de las excepciones, presenta la de litispendencia, señalando que esta causa ya está siendo conocida por antelación por el juez que admitió la demanda a principios de año, en enero del 2025, por la cual vamos a poner fin a este procedimiento y todos los autos los vamos a enviar al juez de origen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Otra excepción que se puede presentar es el caso de conexidad
de la causa. Hay relación entre el juicio actual y otro que ya inició, lo que pudiese generar sentencias contradictorias. Son las mismas partes, A y B, ¿vale? Son diferentes prestaciones. Se llevan distintos juicios. Para evitar que se dicten sentencias contradictorias, vamos a remitir los autos al juez que en primer lugar conoció de la causa que estamos presentando. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Avanzamos y también destacamos lo referente con falta de personalidad. El actor carece de capacidad procesal o el representante no acredita su personalidad jurídica. Imaginemos una controversia en la cual A es la parte actora y Patito SADCB es la parte demandada. Bueno, vamos a ver el Patito asociación civil para que sea materia civil. Muy bien. Y resulta que en la litis que se está planteando, cuando se da, bueno, en este caso vamos a revertirlo para que sea caso de ejemplo. Patito es la parte actora, ok, y A es la parte demandada. Ok. La parte actora presenta su demanda, el órgano jurisdiccional admite la misma, ok, y en ese tenor, mis queridos amigos, vamos a encontrar, muy bien, que se emplaza a la parte demandada y esta va a dar contestación presentando esta excepción de falta de personalidad, señalando que la parte que representa a la empresa no tiene la capacidad jurídica para comparecer en este juicio. ¿Por qué? Porque su poder ya se encuentra vencido o porque su poder no se encuentra inscrito en el registro público de personas morales. Y como consecuencia, pues bueno, los actos que realicemos ante una persona, ante una autoridad que no tiene facultades, pues van a ser nulos. Y también, por supuesto, tenemos la excepción por defecto al modo de proponer la demanda. La demanda no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley. Entonces, estas son algunas excepciones procesales que se pueden presentar. Por lo que respecta a excepciones sustantivas, señalamos lo siguiente. Atacan el Maestro, fondo. antes de pasar Mande. a las excepciones sustantivas, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, por favor. En cualquiera de las situaciones de las excepciones procesales, no quedó claro cuanto a la incompetencia del juez cuando la planteas, si debes de contestar la demanda o no contestar la demanda. Ok. O sea, a ver, Tú planteas en excepción la incompetencia del juez, oye, juez, tú no eres competente. Y por el planteamiento no es competente. Pero la parte demandada debe de contestar su demanda, aunque no sea competente. sí, exactamente. Sí, creo que no lo plantea así, ¿verdad, abogado? No, nomás para que quedara muy claro, profesor, de que debe de llevarse a contestar la demanda para que si prospera bien nuestra incompetencia, la remitan, pero ya contestada la demanda, y el que
el juez competente decida sobre esa contestación. Exactamente, o sea, dar contestación, en la contestación presentar esa excepción procesal y como usted dice, que se resuelva, pero ya usted dio cumplimiento dando contestación, porque de no hacerlo, como usted bien lo indica, mi estimado maestro, pues podrá llegar un momento de que precluye nuestro derecho. Sí, presentaste tu incidente, pero no diste contestación y ya pasó el plazo procesal que tenías para dar contestación, ¿verdad, maestro? Es correcto. Y viene una pequeña excepción. Cuando se contesta un incidente que planteas la nulidad. Si contestas la demanda, se te da por contestada y se presume que no debes de contestarla cuando el incidente de nulidad, con el riesgo de que quedes sin contestación si no procede tu incidente. Cuando menos así lo plantea aquí en el Estado de México. Sí, o sea que si usted presentara alguna excepción sustantiva que tiene por objeto atacar el fondo, ¿qué pasa si usted dice, bueno, no voy a contestar la demanda porque voy a presentar una excepción de pago o cumplimiento? ¿Sale? Yo ya cumplí con la obligación, pero como usted no dio contestación, aguas. Bueno, No, híjole. yo hablo de los incidentes de nulidad, vamos a hablar de Ah, notificación o incidente de actuaciones. ok. ¿Qué pasa? Que si las contesto, ya se da por contestada, aunque presente el incidente de nulidad. Ya el incidente de nulidad no va a tener mucho efecto. Hace rato usted lo planteó también de esa manera en la clase, de que cuando uno se somete a la competencia, ya está sometido. Pero si ante En un este caso, incidente el sometimiento tácito, ¿no? es correcto, y si yo me someto, contesto, ya el incidente no tiene razón. Y al revés, si nomás planteo el incidente y dejo de contestar, es bajo riesgo de que si no procede mi incidente, tampoco contesté la demanda. Ok, muy bien. Eso aquí en el Estado de México, ¿eh? No sé si tenga comentario, profesor. No, pues al contrario, no, sí, fíjese que, pues bueno, la verdad es que pudiese quedar, sí, esa, si usted, pues de alguna manera contestara y presentara esa, en este caso, ese incidente de nulidad, pues pareciese que tiene cierta lógica la determinación de la autoridad del Estado de México, aunque pues pudiese considerar que el tema de no dar contestación, pues al final de cuentas puede trascender, ¿no? Puede causar un impacto importante pues de no trascender ese incidente, ¿no? Aquí la ratio legis del Estado de México es que expresamente lo dice, si contestas, ya hay una sumisión tácita. ¿Qué se tiene que hacer? Es no contestarlo. Pero antes, antiguamente, lo que hacíamos era hacerlo por cautela, solamente por cautela, ad cautelum. Te Solamente contesto, aunque no, te digamos, contesto nomás para cumplir con el término, aunque me estoy yendo por el incidente. Eso ujú, es así como lo resolvíamos. Yo no veo que actualmente así lo hagan. Lo que hacen es o meten el incidente o contestan. Y si contestan, pues ya no tiene que ver el incidente, porque ya hay sometimiento. Pero si no contestan y no procede su incidente, pues se acabó. sí, pues sí, esa es una realidad, ¿no? Yo No, yo considero lo que decía porque precisamente me salió por la incompetencia del juez, me salen todas estas reflexiones. pues sí, mira, aquí la verdad como usted lo plantea, ¿no? Yo creo que la determinación que con antelación se tenía en que usted conteste ad cautelam, pues me parece que era lo ideal, ¿no? O sea, no estoy conforme, no estoy de acuerdo, me parece que hay una excepción que pondría fin a la presente causa, pero, pero para cumplir
con este requisito procesal, ¿qué crees? Doy contestación en tiempo y en forma, ¿no? Yo creo que así debería de ser, mas no lo están haciendo, ¿eh? Yo veo en los procedimientos que no lo hacen, porque te decía, maestro, de que la ratio legis aquí en el Estado de México es que dices que si contestas, pues te sometes. Y aceptas en ese caso, pues de alguna manera, pues ya ni siquiera podrás presentar ese incidente, va a quedar sin Aunque materia. presentado te lo votan porque precisamente ya hay sometimiento y en todo caso cualquier situación anómala que hubiera en la notificación queda subsanada porque ya se enteró, ya contestó. Sí, 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 ya dicen, no, bueno, Es si un hubo pequeño, alguna irregularidad, pues tú ya la corregiste al momento de dar contestación. es un pequeño círculo vicioso, pero que antiguamente lo resolvíamos precisamente como tu reflexión la hiciste, ad cautelum. Por supuesto. Precisando, diciendo, lo voy a hacer por cautela, porque yo estoy planteando un incidente y solamente por el término lo contesto. Sí, para que no, al rato no quede sin materia, ¿no? Al final de cuentas le Sí. doy contestación y me curo de espanto, ¿no? Pero ahora no sé cuál sea el criterio del juzgado que diga, espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasa con tu incidente? Pues yo creo que en este caso, pues el criterio de juzgado, pues es quitarse de chamba, ¿eh? Así pareciera, ¿eh? Así se entiende. Ujú. Ya no me digas después de septiembre qué va a pasar, ¿eh? Porque, puta, pero te estoy hablando cuando menos antes del 1 de septiembre, hay esta pequeño círculo vicioso. A ver qué pasa con los nuevos órganos jurisdiccionales, ¿no? No, ni me digas, profesor. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, muchas gracias, mi estimado maestro. Muchas gracias. Maestro Jorge, te escuchamos. Para precisar también lo que dice el compañero, cuando se hace sabedor uno del incidente de la demanda que plantea la parte actora, si uno solicita el incidente de nulidad de actuaciones, en el momento que contesta uno, pues prácticamente se hace sabedor y ya no es procedente la nulidad de actuaciones. Aquí lo que se recomienda es de que se lleve a cabo, se haga el escrito en el cual uno lleve a cabo el incidente y funde bien que el planteamiento en el cual se acredite que no fue notificado legalmente, pues con los medios de prueba que se aporten, con eso se acredita. Y básicamente esa es la situación. Muchas gracias. Hay excepciones que son perentorias, que esas se analizan al fondo del procedimiento y hasta ahí no hay ningún problema, pero aquí en el de nulidad de actuaciones, desde el momento en que se contesta, pues prácticamente ya se tiene por cierto, pero si se contesta o se promueve de manera incidental la nulidad, pues prácticamente ahí no contesta la demanda, porque si no se entendería que ya tiene conocimiento. Básicamente es eso, profesor, que es mi punto de vista. Muchas gracias, mi estimado. Y sí, bien interesantes las reflexiones que realiza maestro Alejandro y también, por supuesto, maestro Jorge, y que de alguna manera reflejan aspectos prácticos que se presentan, ¿verdad? Y aspectos que de alguna manera, pues, habrá que analizar caso por caso y sobre todo los planteamientos tan interesantes que nos realizan. Muy bien. Ok, dentro de las excepciones sustantivas que estamos platicando, muchas gracias por su participación, mis queridos amigos. Vamos a tener, por supuesto, estas excepciones sustantivas que atacan el fondo o la sustancia de la pretensión en el caso de que sean acreditadas, como por ejemplo la excepción de pago o cumplimiento. En este caso se va a presentar que esa pretensión que tiene la parte actora ya fue satisfecha, ya fue cumplida conforme a lo pactado. Por lo que respecta a la novación, hablamos de la sustitución de una obligación por otra nueva que extingue, modifica a la primera. Bien, es decir, en este supuesto, ¿qué crees? Es de que esa prestación que me estás reclamando ya no existe porque para ello tenemos esta novación que dejó sin efectos la
pretensión que está requiriendo la parte actora. La compensación implicaría la extinción de obligaciones recíprocas hasta el importe de la menor. En este caso, vamos a verificar que sobre esa obligación que reclama el actor, pues se celebró una compensación en donde se extinguieron obligaciones recíprocas de las partes. La prescripción implicaría que ha transcurrido el tiempo legal para ejercitar una acción legal y por supuesto el de cosa juzgada, que el asunto ya fue resuelto mediante sentencia firme en otro juicio previo y como consecuencia esta demanda debe ser desechada. Muy bien. Ok, dentro de estas excepciones procesales, nos encontramos también que la parte demandada podrá presentar reconvención. ¿En qué consiste la reconvención? En este caso, es la demanda que el demandado formula contra el actor al momento de dar contestación a la demanda principal. Debe cubrir los mismos requisitos de la demanda inicial y presentarse en el mismo escrito de contestación. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice que solamente procede la reconvención cuando las pretensiones derivan de la misma relación jurídica al estar vinculadas con la acción principal. Ese es el supuesto de procedencia de la reconvención. ¿Y cuál es el trámite que va a seguir la reconvención? En relación con este trámite señalamos lo siguiente. 1. Presentación. Se formula escrito de contestación de la demanda. ¿Sale? 2. La admisión que cumpla con los requisitos y se le da vista al actor reconvenido. Entonces ya sabemos, la reconvención se presenta en el propio escrito de contestación y se debe dar vista al actor que se está reconviniendo. Contestación. Se le da al actor un plazo para dar contestación a la reconvención y ambas acciones se tramitan dentro del mismo procedimiento. Muy bien. Ok. Ahora vamos a darle vista a las partes. Bien. Se da vista a las partes. Fase de escritos iniciales. Concluida la fase de escritos, la demanda, la contestación, la reconvención y su contestación, el juez proporciona los documentos presentados por su contraparte. El juez examina estos documentos presentados y emite la vista formal a las partes, asegurando que todos los escritos sean debidamente comunicados antes de la audiencia preliminar. ¿Ok? Muy bien. Principio de contradicción. Este acto procesal garantiza el principio de contradicción, permitiendo a cada parte conocer y pronunciarse sobre las afirmaciones y pruebas de la otra parte antes de iniciar la siguiente fase, que es la audiencia preliminar. Entonces concluimos, compañeros, sobre esta fase postulatoria con la presentación, ok, de la demanda. ¿Sale? Los fundamentos, los hechos, el fundamento de derecho y, por supuesto, las pruebas. ¿Ok? El órgano jurisdiccional califica si admite, previene o desecha.
Ok. En el caso de admitir, bueno, vamos a encontrar lo siguiente. El punto número 3, vamos a emplazar, ok, a la parte demandada. Y en este emplazamiento, la parte demandada podrá allanarse, podrá constituirse en rebeldía o podrá dar contestación. Ok. En esta contestación va a presentar sus excepciones procesales. Ok. Y bueno, también podrá presentar reconvención. En el caso de que se presente, hay que también dar la oportunidad de que se dé contestación a la reconvención. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Y bueno, prácticamente después de esto, ahora sí vamos a iniciar con la audiencia preliminar. ¿Cómo se va a desarrollar esta audiencia preliminar? Decimos, la audiencia preliminar constituye una fase crucial dentro del proceso oral civil. Se encuentra regulada con nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y su propósito es preparar a juicio, depurando el procedimiento. Vamos a encontrar un rol activo del juez. En esta audiencia, la participación activa del juez es muy importante. Dirige el debate y procura la conciliación entre las partes. En esta se va a definir la controversia. Vamos a encontrar, se establecen los hechos no controvertidos y determinado las pruebas que serán admitidas en juicio. ¿Ok? Muy bien. La comparecencia de las partes a la audiencia. Bien, ¿quiénes deberán comparecer necesariamente a esta audiencia preliminar? Tenemos a el actor y demandado, que es obligatoria su comparecencia, los representantes de las partes facultadas y los apoderados con poder especial. Las consecuencias de su inasistencia pueden consistir en lo siguiente. Se imponen multas, presunción de hechos según la parte ausente, la imposibilidad de celebrar conciliación y la preclusión de derechos procesales. La audiencia se va a desarrollar de la siguiente manera. Muy bien. Tenemos la depuración procesal, análisis de la resolución y excepciones procesales que fueron presentadas en la fase postulatoria. Se nos va a invitar a celebrar una propuesta amistosa para resolver la controversia. Se va a fijar acuerdos sobre hechos, ¿sale? Determinación sobre hechos que no van a ser controvertidos en la fase de juicio y, por supuesto, acuerdos probatorios, convenios sobre hechos que no requieren prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Y, por supuesto, la administración y preparación de pruebas y, por supuesto, la citación a las partes para la celebración de la audiencia de juicio. Muy bien. Ok, bien.
desarrollamos este contenido. Y destacamos lo siguiente. Depuración procesal. ¿En qué consiste, mis queridos amigos? Bueno, lo que vamos a encontrar, que el objeto es resolver las excepciones planteadas en la fase anterior, eliminando obstáculos que puedan impedir el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Entonces, destacamos, ¿sale? Las excepciones presentadas durante la etapa postulatoria, ok, vamos a resolverlos en esta audiencia preliminar, ok. Una vez que resolvamos estas excepciones procesales, vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia. Muy bien. Analizamos lo referente a competencia, personalidad, litispendencia, cosa juzgada, entre otras, evaluando con detenimiento cada una de las excepciones procesales que han sido presentadas. Muy bien. El tribunal resolverá de inmediato aquellas excepciones que no requieran prueba y reserva las demás para la audiencia de juicio, optimizando así el desarrollo del proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos, tenemos la mediación y la conciliación judicial. ¿En qué consiste cada una de ellas? Decimos, conciliación judicial. Nuestro código otorga especial importancia a los mecanismos alternativos de solución de controversia. El juez propone alternativas de solución, exhortando a las partes a que lleguen a un acuerdo. ¿Ok? Si llegasen a un acuerdo, los efectos es, ¿vale? Durante la audiencia preliminar, se tendrá por efectos de cosa juzgada y una vez aprobado por el juez y poniendo fin al litigio de manera definitiva y ejecutar. ¿De acuerdo? Bien. En el tema de, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Ya hemos agotado, ¿sale? En este caso, mis queridos amigos, la primera etapa que es la depuración del procedimiento. Ok, muy bien. Después, en esta segunda etapa, mencionamos, mis queridos amigos, la invitación por conducto del juez a celebrar un acuerdo a través de la mediación, a través de la conciliación. En la mediación, el juez permite que las partes dialoguen y se pongan de acuerdo por ellas mismas. Si se llega al acuerdo y el juez verifica que no se deja, que no se trastoca ningún derecho, bueno, se acordará. Y por supuesto, la conciliación que conllevaría que la propuesta es por parte del juez y las partes van a determinar si aceptan o no este convenio. Muy bien. Ok, bien. Bueno, ahora después de todo esto, vamos a seguir, muy bien, la fijación sobre hechos no controvertidos. ¿En qué va a consistir? El juez establece los hechos que no están en disputa por las partes.
simplificando el proceso y enfocando esfuerzos probatorios a puntos que realmente sean controvertidos. Entonces vamos a llegar a acuerdos sobre hechos que no están en disputa o sobre hechos que las partes están reconociendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos y mencionamos en este punto la determinación judicial. Su señoría identifica y establece formalmente cuáles hechos no son objeto de controversia entre las partes en una audiencia preliminar. Los hechos no controvertidos surgen cuando ambas partes los han admitido expresamente o cuando no fueron negados dentro de los escritos. Y la simplificación procesal señala que estos hechos se tienen por probados sin necesidad de desahogar pruebas, permitiendo concentrar los esfuerzos probatorios en los puntos que realmente serán disputados. Muy bien. Ok. Muy bien. Avanzamos en nuestra exposición y también mencionábamos lo referente con los acuerdos probatorios. Los acuerdos van a ser convenios que celebran entre partes sobre los hechos que no necesitan ser probados durante el desarrollo de el juicio. Bien, vamos a encontrar algunos convenios explícitos y en este supuesto, a diferencia de los hechos no controvertidos, estos acuerdos son explícitos y voluntarios entre las partes. En los hechos había cierta intervención del juez, pero en los acuerdos probatorios el juez debe de aprobar estos acuerdos verificando que no sean contrarios al derecho y a garantizar su validez. Efectos legales. Los hechos que son acordados mediante este mecanismo se tendrán por acreditados para todos los efectos legales sin necesidad de que sean desahogados en una audiencia. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok. Sí, profesor. Bueno, entonces hasta este punto, mis queridos amigos, vamos analizando lo siguiente dentro de la audiencia preliminar. Ya hablamos sobre la depuración del procedimiento. Ok. Ya mencionábamos lo referente, mis queridos amigos, con la cuestión de la conciliación y mediación. Ok. Ya argumentamos sobre los acuerdos sobre hechos no controvertidos. Ok. Destacando que hay una participación interesante del juez, aunque tendrán que ser aprobados por las partes. Ok. Muy bien. Y tenemos también, estimados amigos, lo referente a acuerdos probatorios. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí estamos realizando nuestra exposición. Avanzando con nuestro tema, destacamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Destacamos, por supuesto, la admisión y preparación de pruebas. Lo primero que va a ocurrir es la calificación de pertinencia. El juez analiza si las pruebas ofrecidas son idóneas para demostrar
los hechos controvertidos. También, por supuesto, se admiten las pruebas pertinentes legales y que sean oportunamente ofrecidas. Se rechazan pruebas impertinentes, inconducentes, innecesarias y contrarias a derecho. Y, por supuesto, en el caso de admitirse, su preparación, las medidas necesarias para que las pruebas puedan desahogarse en una audiencia de juicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos y tenemos, estimados amigos, lo referente con la fase probatoria. Principios generales de la fase probatoria. Destacamos la libertad probatoria. Las partes pueden probar que sus afirmaciones o por cualquier medio legal y pertinente. Es decir, las partes pueden aprobar sus dichos, sus afirmaciones, siempre y cuando de alguna manera se ofrezcan a través de un medio legal dentro de los plazos procesales y sea pertinente. Decimos que quien afirma está obligado a aprobar salvo presunciones legales. Tenemos también la valoración racional. El juez valora las pruebas conforme a las reglas de lógica y experiencia sin que sean tasadas. Y la inmediación, decimos que el juez debe de presenciar personalmente el desahogo de todas las pruebas. ¿Ok? ¿Hasta acá está claro con este punto, compañeros? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Y llegamos al tema de la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio vamos a encontrar que es un momento central dentro del proceso oral civil. Se desahogan las pruebas admitidas y se formulan alegatos finales. Está regulado por nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Algunas características importantes que vale la pena mencionar es la inmediación del juez. Este tiene que estar presente durante toda la audiencia, observando directamente el desahogo de pruebas y escuchando los alegatos para garantizar su valoración adecuada. Muy bien. Ok. Concentración de actos. Los actos procesales se van a desarrollar de manera continua y sucesiva en la misma audiencia, optimizando tiempo y recursos judiciales. ¿Sale? Bien. Acuérdense que en esta audiencia de juicio vamos a tener lo siguiente. La formulación en este caso, compañeros, en particular, bueno, lo que mencionábamos que sería la formulación de alegatos de apertura. Muy bien. Ok. Vamos a continuar en este punto con el desahogo de pruebas. Muy bien. Y por supuesto, los alegatos de clausura o de cierre. Muy bien. Y bueno, ahora sí, después de esto, vamos a ver la emisión de una sentencia. Documentación audiovisual. Todo aquello, todo lo actuado durante la audiencia
queda registrado a través de los sistemas de grabación audiovisual, asegurando la fidelidad de lo ocurrido durante este juicio. Muy bien. Y bueno, vamos a ver el desahogo de estos medios de prueba en la audiencia de juicio oral. Dentro de estos medios de prueba que van a desahogarse, vamos a tener, por ejemplo, la confesional, la declaración de la parte actora, de la parte demandada, sobre hechos propios, la formulación de posiciones claras, ¿ok? Y bueno, en este caso, compañeros, tenemos las respuestas afirmativas o negativas de las partes y la presencia personal obligatoria de la parte actora y de la parte demandada. Muy bien. Modalidades de la confesión. La confesión judicial, extrajudicial expresa y ficta o por inasistencia. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Estimados amigos, denme la oportunidad, vamos a hacer una pequeña pausa de 6 minutitos. Tomen, estírense un ratito, pónganse un poquito de agua. Regresamos en 7 minutos, para que sea más claro. 8 minutos, va. 8 minutos, regresamos, compañeros, ¿de acuerdo? Ya para que lleguemos a la parte final de nuestra exposición. 8 minutitos de pausa, regresamos en un momento. Sí, maestro. Muchas gracias. Gracias. Bien, estimados amigos, ya vamos con la parte final de nuestra exposición. Dejen comparto pantalla. Y bueno, nos quedamos en las fases de la audiencia preliminar y lo que hemos mencionado hasta este momento es lo siguiente. Esta audiencia preliminar se va a desarrollar de la siguiente manera. Hablamos en primer lugar sobre la depuración procesal. En esta fase se va a resolver el análisis y, por supuesto, la resolución de las excepciones procesales presentadas por las partes. En segundo lugar, hemos hecho referencia a la conciliación y mediación, que si solucionamos aquí la litis, vamos a poner fin al mismo y sus efectos van a versar como si se tratase de una sentencia ejecutoriada. Y después también mencionamos el tema de la fijación sobre hechos no controvertidos, señalando que su señoría pues va a verificarlos con las partes y si están de acuerdo, pues algunas se van a llegar a una fijación sobre estos hechos que no van a ser controvertidos cuando lleguemos a juicio. Después platicábamos sobre los acuerdos probatorios. En este punto en particular se va a celebrar convenios sobre hechos, ok, que no van a ser materia de prueba. Los se van a celebrar las partes y lo van a ratificar ante el órgano jurisdiccional. Y bueno, lo que estábamos estudiando en este momento es la referencia sobre la admisión, el ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos. Y bueno, mis queridos amigos, sobre el tema de la admisión y preparación de pruebas,
estudiamos lo siguiente. Uno de los puntos centrales sobre lo que vamos a estudiar es, vamos a ofrecerlas ante el órgano jurisdiccional, quien va a calificar, pues, su pertinencia. Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos. Ahí va. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a revisar dentro de este esquema es lo siguiente. Empezamos en el punto número 1 sobre la calificación de su pertinencia. ¿Ok? El juez analiza, muy bien, y va a determinar si esta prueba sirve para demostrar los hechos que son controvertidos. ¿Ok? Siguiente punto. Vamos a revisar su admisión formal. ¿En qué consistiría esto? Se admiten las pruebas pertinentes, legales y oportunamente ofrecidas. Ok, entonces son pruebas pertinentes, legales y ofrecidas en el momento procesal oportuno. Muy bien. Después revisamos que las que no cumplan con estos requisitos serán desechadas. ¿Cuáles? Las impertinentes, ok, las pruebas innecesarias, ok, las pruebas contrarias a derecho, las ilegales. Ok, y bueno, llegamos al punto en la cual de admitirse, vamos a preparar las pruebas para su desahogo en juicio. Muy bien, ok. Hablamos de los principios que rigen a la prueba. La libertad probatoria implicaría, dentro de toda esta gama de posibilidades que tenemos, ok, vamos a encontrar, mis estimados maestros, lo referente con las pruebas documentales, las testimoniales, las periciales, las instrumentales, las presuncionales, las inspeccionales, etcétera, etcétera. Los medios de prueba que las partes vamos a ofrecer y que sean pertinentes para los hechos que pretendemos demostrar. Recuerden, quien afirma está obligado a demostrar. Al final de cuentas, la valoración de la prueba se va a dar de conformidad con el leal saber y entender del juez. ¿Ok? Y por supuesto, su señoría estará durante el desarrollo de cada una de estas pruebas que se van desahogando. Muy bien. Ahora, después de todo esto que hemos venido comentando sobre la audiencia, vamos a continuar con la audiencia de juicio. Y bueno, en este punto me voy a regresar un pequeño esquema para que retroalimentemos esta información. Y decimos que es el momento central del proceso oral, donde se desahogan las pruebas admitidas y se formulan alegatos finales. La presencia del juez debe estar durante toda la audiencia, observando directamente el desahogo de las pruebas y escuchando los alegatos que presentan las partes. Se rige bajo el principio de concentración
de actos. Los actos procesales se desarrollan de manera continua y sucesiva en la misma audiencia, como ya lo comentamos con antelación. Aquí tenemos el desahogo de pruebas, los alegatos y, por supuesto, la sentencia del tribunal. Todo lo actuado dentro de esta audiencia va a ser registrado mediante sistemas de grabación audiovisual, ¿sale? Y bueno, destacábamos el desahogo de los medios de prueba, la confesional por parte del actor y del demandado sobre hechos que le son propios. La formulación de posición tiene que ser clara, las respuestas tienen que ser afirmativas o negativas y, por supuesto, la presencia personal es obligatoria. La modalidad de esta confesión será judicial, la que se desarrolle ante el órgano jurisdiccional, ¿sale? Y en este caso vamos a verificar la confesión, que puede ser espontánea, ¿sale? Que puede ser también una confesión provocada, que haya surgido a través, pues de alguna manera, de las posiciones que formulan las partes. La confesión extrajudicial no es ante el juez, sino de alguna manera vamos a ver que se desarrolla fuera de proceso, no tiene la misma fortaleza de una confesión judicial y tenemos la confesión expresa, ¿sale? Ante el propio juez o también, por supuesto, la confesión ficta que se va a presentar en el caso de inasistencia. Por lo que respecta a nuestra prueba testimonial, destacamos el siguiente comentario. Vamos a ofrecer y señalamos la indicación de los nombres, domicilios de las partes que van a comparecer como testigos. El interrogatorio para la parte que lo ofrece, vamos a hacer preguntas orales, claras y directas sobre los hechos que son controvertidos. Y por lo que respecta, mis queridos amigos, al contrainterrogatorio, señalamos lo siguiente: las preguntas de la contraparte para verificar la credibilidad del testigo y, en caso de que éste esté en contradicción, pues por supuesto promover un incidente de tacha de testigos. Otro medio de prueba que va a ser objeto de la audiencia de juicio, podemos señalar también, es medio de la prueba pericial. Es el dictamen de especialistas sobre cuestiones técnicas y científicas o artísticas que requieren, pues, conocimientos especializados. Tenemos, por ejemplo, la designación de peritos. El código establece que cada parte designa a sus peritos para que fundamenten técnicamente sus argumentos en el proceso oral civil. En el caso de que se presenten dictámenes contradictorios entre el perito de la parte actora y la parte demandada, podemos designar un perito tercero en discordia. El juez va a nombrar a este perito y en este caso se va a resolver las contradicciones técnicas entre los dictámenes previamente presentados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, tenemos también, por supuesto, dentro del desahogo de estas pruebas, la prueba testimonial, la prueba documental, perdón. Vamos a ver documentos públicos que son los presentados
por autoridades y que en ejercicio de sus funciones, escrituras, actas, certificaciones. Dentro de estos documentos públicos vamos a tener emitidas por autoridades jurisdiccionales, como pueden ser, en este caso, sentencias, como pueden ser convenios, como pueden ser acuerdos. Muy bien. Tenemos, por supuesto, también los emitidos por autoridades de naturaleza administrativa. ¿Ok? Y también tenemos autoridades con fe pública, como es el caso, por ejemplo, de los notarios públicos. Muy bien. Tenemos también los documentos privados. ¿Cuáles son estos? Elaborados entre particulares sin intervención de fedatarios. Contratos, recibos, etcétera, etcétera. Muy bien. Los documentos digitales. Información generada y transmitida por medios electrónicos con valor probatorio. Claro que habrá que verificar, habrá que, pues, tramitar, en este caso, pues, también la cadena de custodia correspondiente para el caso de que se trate de un documento digital. Y tenemos también la objeción documental. La impugnación sobre la autenticidad, alcance o contenido de documentos que son presentados. Mis queridos amigos, de todo esto que estamos desarrollando, nos encontramos con otros medios de prueba, como por ejemplo la inspección judicial, la que realiza directamente el juez fuera del recinto del judicial, digamos, del tribunal, sobre lugares, objetos o personas relacionadas con la controversia. Tenemos la instrumental de actuaciones de todo lo que consta en el expediente que pueda servir a la causa que represento. Y por supuesto, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Las consecuencias de la ley que se van a deducir de lo que se ha actuado dentro de juicio. De todos estos medios de prueba que argumentamos podrán ser objeto de desahogo en la audiencia de juicio, vamos a verificar, mis estimados amigos, lo referente con, en este caso, el desahogo de pruebas en la audiencia. Durante la audiencia de juicio, el desahogo de pruebas sigue un orden específico que establece nuestro código. El juez debe estar presente en todo momento, pudiendo formular preguntas para aclarar algunos aspectos que considere relevantes. Por ejemplo, en el tema de la prueba confesional, la primera prueba en deshogarse es esta confesional. Las partes van a responder posiciones o preguntas formuladas bajo protesta de decir verdad. La prueba testimonial, los testigos van a declarar oralmente los hechos controvertidos, respondiendo a interrogatorio y contrainterrogatorio, bajo la dirección del juez. Prueba pericial. Los peritos explican sus dictámenes técnicos científicos y el juez puede formular preguntas para aclarar algunos aspectos especializados. Posteriormente, entonces, vamos a ver este orden de el desahogo de las pruebas. Una vez que se hayan desahogado, vamos a formular alegatos orales. Exponemos nuestros argumentos.
decimos que concluido el desahogo de pruebas, las partes van a formular sus alegatos de forma oral, exponiendo sus argumentos sobre la valoración de pruebas y la aplicación del derecho al caso concreto. Y en el caso de representar a la parte actora, vamos a solicitarle a su señoría una sentencia condenatoria. Y en el caso de representar a la parte demandada, absolutoria. Nuestro código establece que estos alegatos deben de ser concisos, enfocado en los puntos controvertidos, otorgando a cada parte un tiempo razonable para su exposición. La finalidad dentro del proceso, pues estos alegatos orales son la oportunidad última para convencer, para persuadir al juez sobre la teoría del caso que estamos argumentando, destacando los elementos probatorios que van a sustentar nuestra pretensión. Muy bien. Y bueno, de esto que hemos señalado, destacamos el siguiente comentario. Decimos, ahí va, formas de terminación anormal del proceso. El convenio transición es un acuerdo celebrado entre las partes que pone fin al litigio, requiere aprobación judicial y hay una contraprestación de las partes. Llegan a un acuerdo. El desistimiento implica la renuncia del actor a su pretensión o a la instancia que ha iniciado. Y la caducidad, que sería la extinción del proceso por una cuestión de inactividad procesal. Muy bien. Ok. De todo esto planteado, el órgano jurisdiccional va a emitir una sentencia. Esta sentencia en el juicio oral es la resolución judicial que pone fin al proceso. La sentencia es esta resolución judicial definitiva que resuelve el fondo de la controversia entre las partes y es vinculante, de cumplimiento obligatorio. Se encuentra regulado por nuestro código y algunos requisitos esenciales es debe contener la relación sucinta de las cuestiones planteadas, análisis de las pruebas y fundamentos legales y decisión del fallo que resuelve la controversia. Mis queridos amigos, vemos entonces cuál es la estructura de nuestra sentencia y vemos, por supuesto, el preámbulo, identificación del juzgado, las partes, el tipo de juicio. Los resultandos, resumen de los antecedentes procesales que son relevantes para la litis, considerando análisis jurídico de las pretensiones y valoración probatoria. Y los puntos resolutivos que es la decisión concreta sobre cada pretensión planteada. Muy bien. De todo lo anterior, compañeros, ahora sí llegamos al procedimiento y lectura de esta sentencia. Muy bien. El dictado de la audiencia. Esta sentencia, de conformidad con nuestro código, debe dictarse y leerse en la misma audiencia de juicio o inmediatamente después de los alegatos finales. En casos complejos, el juez puede suspender la audiencia y señalar su continuación dentro de los 10 días siguientes para dictar sentencia. Los principios que rigen
En este caso, el pronunciamiento y lectura de la sentencia son la oralidad, la lectura pública de la sentencia materializa los principios de oralidad, de publicidad, que son características importantes del nuevo procedimiento civil. Y bueno, mis queridos amigos, después de todo esto desarrollado, llegamos a la cosa juzgada y sus efectos. La cosa juzgada es un principio fundamental del derecho procesal que otorga firmeza a las resoluciones judiciales y que esta firmeza va a conllevar a su cumplimiento material. La cosa juzgada formal es la firmeza procesal de la resolución que ya no va a admitir ningún otro recurso, ¿sale? Ya es inimpugnable dentro del mismo proceso. Bueno, esto no impide plantear la misma cuestión en otro juicio, ¿sale? Pero que verse sobre una prestación distinta. Cosa juzgada material. Inmutabilidad de la decisión ya no puede cambiar. La imposibilidad de un nuevo juicio sobre la misma prestación. Efectos erga omnes de esta sentencia frente a todos. Y la certeza y seguridad jurídica. Y bueno, mis queridos amigos, concluimos la audiencia de juicio oral con el tema de la ejecución de esta sentencia. Una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, ya no admite ningún recurso ordinario y extraordinario, se procede a la ejecución forzosa. Si la parte condenada no cumple voluntariamente con lo ordenado en el fallo, se procede al embargo de bienes, ¿sale? Y posteriormente a su remate como mecanismo para el cumplimiento forzoso. En casos de condena a la entrega de bienes específicos, inclusive se puede utilizar la fuerza pública para que se dé garantía en el cumplimiento de esta sentencia. Su señoría contempla medidas de apremio que puede imponer para asegurar su cumplimiento. ¿De acuerdo? Mis queridos amigos, de esto que hemos revisado, llegamos a la conclusión estudiando los siguientes puntos. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha tenido una transformación procesal sustantiva. Vamos a ver que se privilegia el desarrollo de una audiencia oral y rige los principios de inmediación. El juez tiene que estar presente en cada actuación procesal y concentración. Desarrollo de distintas fases procesales dentro de una misma audiencia. La estructura definida. El proceso se divide en una fase postulatoria, que es una etapa escrita, ¿ok? Con la presentación de la demanda, la contestación, ¿sale? Las excepciones procesales, ¿ok? Y por supuesto la reconvención. Muy bien, ¿ok? Y la preliminar o probatoria, que ya mencionábamos que es, este caso se va a ventilar de forma oral y tenemos el tema de la depuración procesal, la conciliación, los acuerdos sobre hechos no controvertidos, ok, acuerdos probatorios, ok, y por supuesto, mis queridos amigos, el ofrecimiento y admisión de pruebas. Muy bien. El rol activo del juez
¿sale? En las audiencias y procura la conciliación. La audiencia preliminar multifuncional cumple con funciones de depuración, conciliación y preparación probatoria. La valoración de la prueba racional. Las pruebas se valoran conforme a las reglas de la lógica y la experiencia. La concentración de acto. Se busca resolver controversias en el menor número de audiencias posibles. Hablamos de la documentación audiovisual dentro de las audiencias, el registro a través de medios electrónicos de todo lo actuado, el impulso procesal de oficio. El juez debe de impulsar el procedimiento sin necesidad de petición de parte. La sentencia inmediata una vez concluida el tema de los alegatos, dictará sentencia en esa misma audiencia o se suspenderá y continuaremos de conformidad con la complejidad del asunto dentro de un plazo de 10 días. Muy bien. Estimados amigos, de todo esto, también por supuesto es importante considerar los medios alternos de solución de controversia que van a conllevar, por supuesto, a la solución de esta litis que se está planteando. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Bueno, de todo esto actuado, ahora sí llegamos a nuestra